Las combinaciones y los sacrificios son los goles del ajedrez, la parte más divertida del juego. Cuando ustedes consigan realizar una combinación muy bonita, sentirán una sensación de placer indescriptible. En una palabra, se sentirán artistas. Pero hay muchísimos tipos de combinaciones, tantos que sería perfectamente posible dedicar una obra tan extensa como esta exclusivamente, tanto en su parte audiovisual como en la escrita, a ese tema. Como ese no es nuestro propósito, yo me voy a limitar a subrayar ahora algo que me parece absolutamente esencial, y es que ustedes graben en su mente las posiciones modelo, las pautas que deben seguir para hacer combinaciones. Por ejemplo, las combinaciones de mate. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la mejor jugada de las piezas blancas en esta posición, estoy seguro de que todos la aciertan, porque es muy fácil. Basta fijarse en que el rey negro no tiene ninguna escapatoria, porque los tres peones del enroque están en su casilla inicial, y que la primera fila de las negras, es decir, la octava del tablero, si empezamos a contar desde el lado de las blancas, está desprotegida. Por lo tanto, la solución es facilísima. Torre E8, jaque mate. Alguno de ustedes puede decir, bueno, ¿y para eso tanto cuento y tanto discurso? No, insisto, lo importante no es que recuerden cómo estaban las piezas en esta posición en concreto, sino el modelo, la pauta que ustedes deben seguir, porque en muchas combinaciones de mate, el tipo de posición que se debe conseguir es precisamente esta. Este ejemplo es algo menos fácil que el que hemos visto antes, pero como la idea es exactamente la misma, estoy seguro de que ustedes van a encontrar la solución enseguida. Nuevamente, el rey negro no tiene escapatoria en cuanto a los peones se refiere, porque los tres están en la segunda fila, como antes, pero esta vez la primera fila de las negras sí está protegida por la torre de D8. Ahora bien, esa torre está atacada por la dama en A5 y defendida por el alfil en H4. Con esa idea y con las que les he dado antes, creo que ustedes ya habrán encontrado la solución, que consiste simplemente en eliminar la pieza que protege la primera fila. Dama por D8, jaque, única respuesta legal es alfil D8 y ya tenemos la idea que habíamos visto antes, torre E8, jaque mate. Muy fácil también. El asunto adquiere bastante más emoción si el bando al que no le toca mover está amenazando mate, como ocurre en este ejemplo. Si les tocara jugar a las blancas, dama G7 sería mate, pero juegan las negras. Y podemos ver, como en los ejemplos anteriores, que la primera fila de las blancas, en este caso, está muy débil. Sin embargo, no es fácil a primera vista ver el mate, porque las dos casillas a las que podría ir la dama negra para dar jaque, F1 o C1, están cubiertas respectivamente por el alfil de H3 o por la torre de C2. Pero es el momento de recordar aquel viejo principio del punto de coincidencia de las piezas. Si nos fijamos un poco más, veremos que la acción de esta dama y la de esta torre confluyen en un punto, C1. Ahora la combinación ya es facilísima. Se entrega la dama, dama C1, porque esa torre blanca está sobrecargada. Defendía al mismo tiempo ese mate y también la acción de esta torre, que ahora captura la blanca en C1 y da jaque mate. Como ven, la idea es siempre la misma. Vamos a complicarlo un poquito más. Ahora el bando al que no le toca mover no solamente amenaza mate, sino que tiene sus piezas aparentemente bien dispuestas para la defensa. Sin embargo, hay que profundizar un poco más para ver que en realidad la posición de las negras es muy débil, a pesar de que amenazan mate en la casilla B2. Porque este caballo está defendiendo la casilla H8, pero a los efectos que nos importan es como si fuera un peón en realidad, porque está clavado por la torre de F1 y esa clavada lo convierte en un peón, es decir, en una pieza inútil para lo que estamos hablando. Y además, como en el ejemplo anterior, hay una coincidencia en la acción de esta dama y de esta torre sobre el punto H8. De manera que, aunque las blancas tienen el peligro de que les den mate en la siguiente jugada y aunque su dama está amenazada en la casilla H7, ganan inmediatamente en dos jugadas. Seguramente ya las habrán adivinado.
dama H8 jaque, les recuerdo que el caballo está clavado, es como si no hiciera nada. Única respuesta posible, torre por H8, y ahora torre por H8 mate, porque el caballo, recuérdenlo, está clavado. En realidad no era tan difícil. Variaciones sobre el mismo tema. Ahora no es la torre la pieza que da el jaque mate al final, sino la dama, que no solo da jaque al rey, sino que además le quita una de las retiradas que tenía. Les toca jugar a las blancas. En principio se ve que la primera fila de las negras está protegida tanto por el caballo como por la torre. Y además, no lo olvidemos, las negras también están amenazando mate si les tocase jugar en este momento. Ahora bien, demos rienda suelta a la imaginación. Si ahora quitamos este caballo de aquí, mentalmente, y también esta torre de A8, las blancas darían jaque mate inmediatamente con dama E8. Una vez visto eso, la combinación salta enseguida. Hay que desviar a ese caballo de ahí y para ello tenemos las armas perfectas. Torre D8 jaque. Si toma de caballo, dama E8 sería mate. Por lo tanto, hay que tomar con la torre y ahora ya es facilísimo. Torre por D8 jaque. Única respuesta posible, caballo por D8 y ya tenemos la posición que queríamos conseguir. Dama E8 es jaque y además la dama corta la retirada por F7, por lo tanto es jaque mate. Lo realmente importante es que ustedes recuerden esta posición, no la posición de todas las piezas al principio de la combinación, sino exactamente esta, porque es otro modelo más o menos parecido, pero distinto del primero que hemos visto, para dar mate con la dama a un rey en la primera fila. Para desarrollar su visión combinativa, yo les recomiendo que recurran a la parte escrita de esta obra, que está llena de páginas con ejercicios que debajo pone blancas juegan y ganan o negras juegan y ganan, y si no tienen suficiente con ello, en el mercado también encontrarán muchos libros dedicados exclusivamente a eso. Se trata de resolver esos ejercicios, no problemas, sino combinaciones, sin mirar a la solución más que después de un buen rato y sin mover las piezas en un tablero, simplemente con el libro o la parte escrita de esta obra en sus manos, intentando calcular las jugadas mentalmente. Yo lo hice muy a menudo en mi época de jugador y no solamente aprendí mucho, sino que mis viajes en metro, en tren, en autobús o en avión se me hacían cortísimos. Emanuel Lasker, alemán, campeón del mundo desde 1894 hasta 1921. Gran táctico y experto en las maniobras, también destacó por su arte defensivo y, sobre todo, porque introdujo el factor de la lucha psicológica. Lasker fue el mejor campeón en un momento en el que Einstein y Freud dominaban las mentes humanas. Lasker hacía hincapié en el factor psicológico. Desarrolló el ajedrez como un juego psicológico donde la psicología desempeñaba un papel tan importante como la calidad de los movimientos. Pero al mismo tiempo destacaba como un excelente estratega. Era un auténtico filósofo y un mago del ajedrez. Es lo que mejor le define. Lasker es un jugador brillante, con una defensa brillante. Todos los mejores campeones mundiales han tenido una defensa brillante. Sacaban el máximo partido de cada posición. Él era excelente, sabía cómo confundir a su oponente. Muy bueno. I think Lasker, well, is just a very good practical player. Really, I think Lasker era un buen jugador, muy práctico. Parece que creía en lo que decía Steinitz, pero no era tan ortodoxo. Era un jugador más moderno, más práctico, utilizaba trucos.